hablado sobre tumores de piel. Nos habíamos quedado en el melanoma. Aquí está. No. Sí está. A ver, espero que se escuche. Ya. El diagnóstico se hace alrededor de la cual vamos a hablar sobre el melanoma porque ya hemos hablado sobre el carcinoma vasocelular, el espinocelular y pemphigoide y los otros tipos que no son cánceres, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre el melanoma, que en su representación es esta, ¿no? En el tronco, 44%, extremidades, 34%, cabeza y cuello, 10%, acrales, 10%. Obviamente nuestro diagnóstico está basado en el interrogatorio, examen clínico y histopatología. La elección del melanoma es la biopsia excisional con un margen estrecho de 1 a 2 milímetros y plantear una biopsia con vistas posterior y para ampliación, ¿no? Dependiendo de nuestro resultado. El informe patológico se hace según siempre todo tipo de tumor se hace en función al TNM, nunca se olviden. Antes en los libros de patología antiguos habían otras clasificaciones, ¿no? Pero hoy en día todo es TNM y en función a la AJCC, ¿no? También hay otro que es la NCCN, pero vamos a tomar en cuenta la AJCC. Son clasificaciones de todos los cánceres en todo el cuerpo. Es como para que lo entiendan, ¿no? Ahora, se debe de especificar el subtipo histológico, el grosor máximo tumoral, el nivel anatómico, la ulceración, bordes de resección, índice mitótico, alguien ha entrado. No diría. Me dicen si no se escucha, por favor, o me escriben. Está ahí el chat está abierto. ¿Ya? Los ganglios, ¿no? El número de ganglios satelitares que pueda tener. Esto se ve en la microscopía, ¿no? Asimetría en la extensión lateral de melanocitos atípicos, actividad funcional, patrón de nidos, carencia de maduración, polomorfismo celular, atipia inequívoca, núcleos prominentes, mitosis típicas, citoplasma variable, melanina prominente. En la derecha vemos una población celular epiteloide, en la izquierda melanoma con células fusiformes. Ya, celularidad epiteloide puede ser fusiforme, de células claras, de células redondas, pelomórficas, en anillo de sello, esos son los más brutales. En todo tumor, los anillos de sello son más brutales, ¿no? Microscopía, invasión dérmica, lesión inflamatoria linfoide, focos de necrosis, focos de involución, neurotropismo, invasión linfovascular. En la derecha vemos el componente funcional, encerrado arriba, invasión dérmica. En la izquierda, aumento topográfico del mismo corte. El melanoma léntico maligno se da en personas añosas, fotoexpuestas y representa de un 10 a 12%. Las formas clínicas de melanoma son estas imágenes que podemos ver, ¿no? Lo más común. Estas son otras formas clínicas, pemphigoide, el melanoma léntico acral, en las palmas, planta subungual, ano y unión mucocutánea. El diagnóstico, básicamente se hace con hematoxilina y eosina, ¿no? Que es lo que siempre se tiene en la mano, ¿no? Y que ustedes también saben usar, que es lo que nos han enseñado en histología. Y algunas distinciones especiales, ¿no? Proteína C10, H945, melan A, tirosinasa. Ya son coloraciones especiales, ¿no? Ahora, la microestratificación de Breslow es lo que se utiliza, ¿no? Es el espesor medido desde el ápice de la capa granular hasta la mayor profundidad de invasión. Esta es pregunta de examen. Menor a 0.5 milímetros, de 0.76 a 1.5 milímetros, de 1.51 a 3.99 y mayor de 4 milímetros. Hoy en día se determinan intervalos de cada 1 milímetro, ¿no? Y los menores a 1 milímetro se llaman melanomas delgados y tienen un mejor pronóstico, obviamente, ¿no? De acuerdo a esta es la clasificación, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Los niveles de Clark.
que es otra clasificación. Nivel 1, 2, 3, 4, 5. Nivel 1, epidermis. 2, está dermis papilar. 3, conexión papilar reticular. 4, dermis reticular. Y 5, tejido subcutáneo. Puede ser la progresión radial o vertical, ¿no? Obviamente las de peor pronóstico son las verticales. ¿Ya? Algunas pueden representar una forma ulcerada. Regresión tumoral. Esto es una disminución o desaparición del tumor en la dermis, sustitución por fibrosis o melanófagos. Representa un 10 a 35% de los melanomas, más del 75% de efecto adverso en melanomas finos. Ya. Márgenes quirúrgicos. Se debe valorar cada uno de los márgenes. Establecer distancia a cada margen si es una lesión in situ o invasora. Ahora, los factores pronósticos del melanoma maligno. Los clínicos, edad y sexo. Mayor edad, peor pronóstico. La localización. Cerca de los ojos, peor pronóstico. Las manos. Tamaño y forma. Tipos clínicos patológicos. Ulceración, regresión. En relación a patológicos, la ulceración, regresión, profundidad de la invasión, tipos de progresión, tipos clínicos patológicos, el índice mitótico, el CAI, ¿no? El ganglio centinela, pacientes con melanomas cutáneos localizados con un espesor de 1 milímetro o más. Corte a congelación no debe ser realizado. Y el melanoma de origen desconocido, ¿no? Se define como la presencia de metástasis de melanoma confirmadas mediante estudio histológico en los ganglios linfáticos, localizaciones cutáneas viscerales sin evidencia de una lesión primaria. Supondría el 2 a 6% del total de pacientes con melanoma. Bueno, eso es todo. Ahora voy a hablarles sobre hernias. Voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? El tema de hernias es un tema bonito. A ver, espérenme unos segundos. Es que quiero que lleguen a sus prácticas. ¿Dónde está? A ver. Déjenme buscar en mi archivo. Ya voy a hablar sobre hernias. Aquí está mi diapositiva. A ver, todavía no la he compartido. Ahora sí. Ya, esto. ¿Se ve la imagen? Sí, ¿no? ¿Alguien que escriba? Doctora, Nadie. buenos días. Sí, se está escuchando. Ya. ¿Se ve, no? Hernias. Sí, también Ya, se ve, doctora. ya. Hernias. La hernia, rotura en latín, se define como una protrusión anómala de un órgano o tejido a través de un defecto fijado en alguna de las paredes circundantes. Las hernias de la apnea abdominal ocurren cuando las aponeurosis y la fascia no están cubiertas por músculo estriado o cuando hay un defecto de la aponeurosis. Más cosas generales. A ver, me están llamando. Un minuto. Ahora sí. Bueno,
La hernia reductible, si su contenido se puede reponer dentro de la musculatura que lo rodea, es irreductible o encarcelada en caso contrario, ¿no? Ahora, la hernia estrangulada es aquella cuyo contenido no muestra una perfusión sanguínea suficiente y constituye una complicación grave y potencialmente mortal. La estrangulación se da más en las grandes hernias con puertas pequeñas, ¿no? Con anillos pequeños. ¿Alguien más que intente entrar? Nadie más, ¿no? Parecía que alguien más iba a entrar. Yeah. Las adherencias entre el contenido de la hernia y la túnica peritoneal del saco establecen a veces un punto de anclaje que atrapa el contenido herniario, predispone a la obstrucción intestinal y a la estrangulación. La hernia externa protruye a través de todas las capas de la pared abdominal, mientras que la interna consiste en la protrusión del intestino a través de un defecto de la cavidad peritoneal. La hernia interparietal sucede cuando el saco herniario está contenido dentro de la capa musculoponeurótica de la pared abdominal. Aquí tenemos las principales hernias de la pared abdominal. Quiero que se concentren en este cuadro. En la región inguineo-femoral, que son las más frecuentes, pueden ser hernias inguinales o femorales. Las inguinales y femorales se diferencian ambas por el ligamento inguinal, ¿no? Todas las hernias inguinales por encima del ligamento inguinal, o de pupar, tiene varios nombres. Las de arriba son inguinales, las de abajo son femorales. Pero son preguntas de examen, ¿no? Entonces siempre preguntan todos los años, aunque no creo que ahora pregunten tan fácil, pero bueno, siempre han preguntado. Las femorales o crurales son las más frecuentes en mujeres, pero en general entre hombres y mujeres son las inguinales, ¿no? Y de estas, la directa, ¿no? Pero, para una clasificación específica, la más frecuente de las inguinales es la indirecta. Pueden ser combinadas con pantalón. Ahora, las anteriores, tenemos umbilicales, epigástricas o de espiga. Ejemplo, los umbilicales son alrededor de la zona umbilical. Epigástricas, como su nombre se le dice, son en el borde lateral del músculo recto del abdomen. Y no, las epigástricas son en la línea media alba, por encima del ombligo. Estas son las epigástricas. Y son dolorosas, son las que más se operan. Las inguinales pueden aguantar mucho tiempo, pueden aguantar años y años, ¿no? Ahora, las de Spiegel, estas sí son en el borde del músculo recto anterior del abdomen. Otro tipo de hernias, las pélvicas, las obturadoras, las ciáticas y las perineales. Y las posteriores, que son de dos tipos, ¿no? Lumbares, triángulo superior, triángulo inferior. Estas mismas pueden ser reductibles. Como ven en esta imagen, aquí el intestino protruye a través de la musculatura y de la poneurosis, ¿no? Protruye y se reduce. Protruye, sale y entra otra vez. Sale y entra otra vez. Sale y entra otra vez. Contenido regresa a la cavidad. Estas son las reductibles. Las encarceradas. Cuando el contenido no regresa a la cavidad, pero no existe compromiso vascular. O sea por que tenga un anillo, o sea porque se ha pegado, se ha adherenciado hacia la pared de la hernia, entonces esto no va a regresar, pero no hay compromiso vascular. Estas también son preguntas de exámenes, ¿ya? Estrangulada, cuando ya existe compromiso vascular, es decir, ingresa, ya no reduce, pero además de eso, se tuerce o por alguna razón algún ligamento aquí, ya no hay una correcta vascularización, se estrangula, ¿no? No ha ingresado nadie más, ¿no? ¿Cuántos somos? A ver, a 42, estamos bien. Después, como les decía, las hernias inguinales por encima del ligamento inguinal pueden ser directas e indirectas. Las indirectas, el saco de la hernia inguinal indirecta atraviesa oblicuamente el anillo inguinal interno en dirección al anillo inguinal externo y acaba en el escroto. Estas son las indirectas y es pregunta de examen. Las directas, estas protruyen a través de la fascia transversalis, ¿no? Es como que salen de frente, ¿no? No hay otra palabra y es lo que viene en los exámenes también. Indirectas aparecen a cualquier edad, sobre todo en jóvenes, ¿no? Y en varones. Existe un factor congénito predisponente, afecta a ambos sexos por igual, pueden descender hasta el escroto en varones, raramente bilaterales,
con cierta frecuencia son irreductibles, no suele apreciar debilidad de la pared posterior y son bastante frecuentes, lo pueden tener desde niños o los viejitos lo pueden tener años y nunca les va a doler, a diferencia de las epigásticas, que sí duele. Pregunta de examen. Directa. Excepcionalmente antes de los 40 años son siempre adquiridas, raras en la mujer, excepcionalmente pueden llegar al escroto. 55% son bilaterales y estas se producen a través de los fascias transversales. Se suelen reducir espontáneamente. Se puede apreciar dilatación de la pared posterior del triángulo de Hesselbach. Ahí te les voy a mostrar un dibujito, ¿ya? Ya. Incidencia. El 5% de la población sufrirá una hernia de la pared abdominal, cerca del 75% de las hernias se dan en la región inguinal. Las hernias femorales constituyen solo 3% de todas las hernias inguinales. La posibilidad aumenta 25 veces más en el sexo masculino. La hernia inguinal indirecta es la más común. Esto es pregunta de examen, ¿eh? Sobre todo en los varones. Las hernias indirectas son el tipo más frecuente de la hernia en las mujeres. Aunque las hernias femorales sean más frecuentes entre las mujeres, las hernias inguinales siguen siendo las más comunes de este tipo. O sea, en la pregunta de examen, tienen que saber leer la pregunta, porque te van a decir qué hernias son las más frecuentes, las hernias inguinales. Ahora, el 10% de las mujeres y 50% de los hombres con una hernia femoral sufren o sufrieron una hernia inguinal. Las hernias inguinales individuales y las femorales se dan más en el lado derecho. Se cree que el predominio de las hernias femorales derechas obedece al efecto de taponamiento del colon sigmoideo sobre el conducto femoral izquierdo. La prevalencia de las hernias aumenta con la edad. Ya. Esta es la prevalencia por edad, ¿no? Prevalencia de hernia inguinal por edad. Como vemos, es más frecuente en personas de mayores de 75 años, ¿no? 34%. Y estos son los que menos se quieren operar y estos son los que tienen menos síntomas, excepto cuando se encarceran o se estrangulan, ¿no? Ahí sí buscan a un cirujano. Luego no. Ahora, causas, posibles presuntas causas de herniación inguinal: tos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, esfuerzo, los que bajan de peso súbitamente, embarazo, peso de nacimiento de 1500 gramos, antecedentes familiares de hernia, maniobra de Valsalva, es decir, pujar, ascitis, posición erecta, colagenopatías congénitas, síntesis defectuosa de colágeno, incisión previa en el cuadrante inferior derecho, aneurismas arteriales, tabaquismo, cargar de objetos pesados, ejercicio físico. Conducto inguinal. Ya. Esto es importante, ¿no? Es lo más importante, se podría decir, de la clase. Tiene una longitud aproximada de 4 centímetros, como ven en mi mouse. Se ve la imagen, ¿no? Imagino que sí, porque nadie dice nada. Ya. Sí, Sitúa doctora, sí justo, se ve. sitúa justo por encima del ligamento inguinal, ¿ya? Como hemos dicho, las hernias inguinales, por encima están las inguinales propiamente dichas, por debajo las crurales, y es más frecuente en las mujeres. Pregunta de examen de varios años, ¿ya? Se extiende entre los anillos inguinal interno y externo. ¿Por qué? Eso quiero que entiendan bien. Anillo inguinal interno se define así porque está en contacto con los intestinos, o sea, mírenlo así, ¿ya? Y externo porque es más superficial hacia la piel. Uno podría decir por la imagen que aquí podría ser interno y esto externo, pero no, es al revés, no se confundan. ¿Por qué? Porque el defecto va a venir desde aquí hacia afuera. Por eso se le dice así, ¿no? Esto de aquí es hacia la espina ilíaca anterosuperior es interno, hacia la sínfisis púbica es externo. Acuérdense, pregunta que también es eso. Contiene el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Obviamente más significativa y más importancia es el cordón espermático en el hombre. ¿Por qué? Porque si lo llegas a ligar en la mujer, no pasa nada, no tiene alguna repercusión. Limita superficialmente con la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Como ustedes ven, esto es una representación del músculo oblicuo externo. El músculo oblicuo interno es por dentro y los fascículos también se insertan, ¿no? Hacia la sínfisis púbica, pero es menos que el músculo oblicuo externo. Como ven aquí, en su porción inferior y central del músculo oblicuo externo tiene ramas, ¿no? Ramas que ambas ramas de este músculo van a formar el anillo inguinal externo, ¿ya? La pared superior es una
capa musculoponeurótica de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Aquí se repliega, ¿no? Como un tubito, o sea, se repliega, ¿ya? Inferior, el ligamento inguinal, propiamente dicho, el ligamento lacunar. Área posterior del suelo es la fascia transversalis. La fascia transversalis es este triangulito amarillito que ven aquí. Y a poneros el músculo del transverso del abdomen. Esta fascia transversalis es importante porque a través de, mira, si se dan cuenta, aquí está la división de ambas hernias, indirecta y directa. La directa está por dentro de los vasos epigástricos, que es lo que preguntan en los exámenes, y está en este triangulito, en esta fascia transversalis. O sea, protruyen a través del, se puede decir vulgarmente, dentro de ese triángulo. Aquí están las hernias directas. ¿Qué quiere decir? Es una debilidad de la fascia transversalis, ¿no? Ahora, las indirectas protruyen por el anillo inguinal interno hacia el inguinal externo. Cuidado que se puedan confundir, ¿no? En una hernia grande que pueda palparse aquí, pero para eso hay maniobras, ¿no? La maniobra del Andive. En la maniobra del Andive, el paciente tiene que estar de cubitos, no parado, tiene que estar bien paradito, y se pone el dedo o la palma de la mano en este nivel, impidiendo que la hernia salga. Entonces tú le haces pujar al paciente, su maniobra de Valsalva, y no sale. Y si no sale, ¿qué es? Es una indirecta. Y eso también nos pregunta el examen, la maniobra del Andive. Ahora, las directas, va a salir, ¿no? O sea, sí va a salir, porque tú estás ocluyendo este orificio, no estás ocluyendo esto. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que ustedes tienen que entender. Es lo más importante. ¿Ya? La parte de anatomía de cada uno de estos músculos no la voy a decir porque en eso ya nos sacaron la mugre en primer año de medicina. ¿Ya? La otra clasificación de las hernias inguinales, y que también es pregunta de examen y que también es demasiado importante, es la clasificación de Nyhus. Esto va a venir en su examen. Creo que por eso no les voy a hacer preguntas hoy día, porque casi todo viene en el examen. Ya, mira. Tipo 1. Es una hernia inguinal directa, anillo inguinal interno normal. En los niños, ¿no? En los niños. O sea, en la pregunta te va a decir es una hernia inguinal indirecta. Pero tú tienes que saber diferenciar si es tipo niño o adulto. Si es niño, tipo 1, ya, diferente. Tipo 2. Hernia inguinal indirecta, anillo inguinal interno dilatado, pero pared inguinal posterior intacta, sin desplazamiento de vasos epigásticos inferiores profundos. ¿Ya? Puede ser en cualquier edad. ¿Ya? Tipo 3. Es defecto de la pared posterior. Tipo 3A, hernia inguinal directa. B, hernia inguinal indirecta. Y C, hernia femoral. Entonces, si te preguntan, ya, paciente, mujer de 42 años, con tiempo de enfermedad de 2 años, que tiene un aumento de volumen por debajo del ligamento inguinal, ya pues, muy obvio, ¿no? ¿Qué tipo de Nyhus es? Entonces, ¿qué tienen que responder? Tipo 3C. Paciente varón de 70 años, con tiempo de enfermedad de 7 años, con un saco herniario de 10 centímetros, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de hernia es? Nyhus, tipo 3B. Así va a venir todo. Esto de memoria se lo tienen que tener. De memoria. Porque eso siempre va a venir en los exámenes. ¿Ya? Tipo 4, ya son las recurrentes, ¿no? 4A directa, 4B indirecta, 4C femoral, 4T combinada. Tratamiento. Bueno, para hablar de grandes rasgos del tratamiento, anteriormente el tratamiento de las hernias, bueno, siempre ha sido quirúrgico, ¿no? Sin embargo, antes las técnicas eran con tensión y ahora son sin tensión. Las técnicas con tensión son aquellas antiguas en donde no se colocaba malla y se friccionaba o se jalaban los tejidos de la región inguinal para que éstas impidan el paso de los intestinos o de lo que fuese la hernia, ¿no? Cerrar la hernia. Pero eso sí se hacía antes y las recidivas de estas eran del 4 al 25%. O sea, había esa posibilidad. Dentro de estas técnicas tenemos tres que voy a mencionar. La técnica de Shoulder Dice, que en resumen, y que
Lo que viene en los exámenes solo es imbricación. Imbricación. Ponen énfasis en una reparación imbricada, ¿no? Y multiestratificada de la pared posterior o conducto inguinal con una técnica de sutura continua. O sea, lo que te van a preguntar en el examen es imbricación. Incluso te van a poner correlacionar, aparear, match. Imbricación, ¿qué tipo de estructura es? Shoulder. Nada más, no tiene que saber más tampoco, a menos que sean cirujanos y eso yo lo haga en la residencia, pero en los exámenes solo va a venir eso. Ya, la siguiente, McVeigh. Ya, y eso también en el examen que va a venir. ¿Qué reparación es? Es del Cooper al ligamento inguinal. Acuérdense de esta palabrita, McVeigh. Cooper, Cooper, nada más. Y eso va a venir en su examen. Nada más. El resto no tiene que acordarse. Yo me acuerdo de eso. Cooper, para mí es más fácil. Ya. Y va a decir, ya, esa es la técnica que primero se ha creado, lo ha hecho Campasini, es una hernia con tensión, no se utiliza malla, algunos doctores hoy en día todavía le hacen con, obviamente, recidivas, ¿no? ¿Ya? A ver, espera un ratito. Ya. Ahora sí, otra vez. Ya. Entonces, continuando hablando. Ya. Bassini, esa es la técnica, ¿ya? El ligamento inguinal. A la fecha su uso se encuentra limitado ya que las técnicas modernas se acompañan de reducción de la recurrencia. Se basa en suturar los músculos hiponeróticos del transverso del abdomen y el oblicuo interno al tendón conjunto. Esta es pregunta de examen. Músculo hiponerótico al tendón conjunto. Es ocurrencia. Nada más. El resto no necesito que se recuerde. Además, esto hoy en día ya no se hace. Aunque he visto por ahí algún cirujano, pero no así su nombre, ya no se hace. ¿Ya? Ahora, las hernias sin tensión. Básicamente se llama sin tensión porque se coloca una malla, ¿no? Una malla de polipropileno, ¿no? Una malla especial. Esta técnica se llama técnica de Liechtenstein, una técnica de tapón y parche o técnica de sándwich. La técnica de Liechtenstein es la más usada. Es como la Bassini pero con malla y sin tensión. Ya no juntas el tendón conjunto al ligamento inguinal, sino pones una malla, punto, ya está. Y el del tapón y parche pones un conito y luego pones la malla. Pues, variaciones, ¿no? El stop arriba es una disección extensa de ambas hernias. Es más usada en esa. Y preguntan en el examen, ¿no? Ahora, dentro hay dos técnicas para cirugía. Cirugía abierta y cirugía laparoscópica. La cirugía abierta, o sea, entiéndase que ustedes que son estudiantes de medicina, en términos quirúrgicos, básicamente la cirugía abierta es para reparar una hernia anteriormente, es decir, de piel hacia la hernia. ¿Me dejo entender? Cirugía abierta. Ahora, las laparoscópicas son pared posterior, es decir, de dentro del abdomen hacia la hernia. ¿Qué quiere decir? Que si tú reparas una hernia con cirugía abierta y después de recidiva, es decir, que vuelve a salir la hernia, ya no la vas a reparar con cirugía abierta, sino con cirugía laparoscópica, porque vas a hacer un abordaje posterior. Al revés, si operas una cirugía laparoscópica y te vuelve a recidivar la hernia, ya no lo vas a operar con cirugía laparoscópica, sino con cirugía abierta con abordaje anterior. Ahora, el abordaje posterior, o es decir, laparoscópico, hay dos técnicas, ¿no? Puede ser TEP o puede ser TAP, ¿ya? Esta TEP es preperitoneal y en esta TEP no ingresas hacia el abdomen. Esto, en la TAP sí, es una transabdomino preperitoneal. ¿Ya? Ahora, les voy a mostrar un videito, ¿ya? Porque tenemos tiempo, creo.
Buenas noches para todos. Vamos a... Ya, les voy a presentar la imagen, ¿ya? Porque esto es lo que yo hago, ¿no? Yo hago técnica laparoscópica, técnica TAP. Entonces, mis residentes, mis apreciados residentes, no, muchas veces no graban la cirugía, y si graban, se lo guardan y no me lo pasan. A ver, a ver, a ver. Me avisan si se ve o no se ve, por favor. Todavía no, recién voy a compartir. Ay, no, es que ya no sé de tecnología, pero ya. Toda tu pantalla. Ya. Ya mira. Esto, la hernia inguinal, la hernioplastia inguinal laparoscópica, básicamente, este es la pared abdominal inguinal vista desde dentro de la laparoscopía. Entonces, básicamente, aquí todo se divide en triángulos. Nosotros les llamamos triángulos. El ligamento inguinal se divide por debajo en 3 triángulos, por encima en 2 triángulos. El más importante es el triángulo inferior. ¿Por qué? Porque a través de este pasan los grandes vasos, ¿no? Y eso no lo vas a tocar. Este se le llama el triángulo de Dunn. Aquí, este es el triángulo de Dunn. Y el triángulo externo es el triángulo de dolor. Unas individualidades terribles pueden ocurrir. El triángulo interno, ahí está tu huesito y donde tú vas a fijar tu malla. Y los triángulos superiores divididos por los vasos epigástricos, ¿no? Derecho externo, inferior interno. Aquí está el triángulo de Dunn. Entonces, vamos, ya aquí está. Lo que yo hago, y como se muestra en este video, también lo hago de esa forma. Hay ciertas cositas que aprendes, ¿no? En la residencia. Es esto, disecar tu peritoneo con una tijera hemostática, disecar todo, hacer un flap de la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis púbica. Ven como una telaraña, todo eso se tiene que disecar. Yo hago sangrar menos. Bueno, a veces cuando son gorros no, es inevitable. Entonces, ¿qué ocurre? Ya. Entonces, ya has disecado, bajado, haciendo tu flap peritoneal, ya ha bajado el flap, ya está por aquí, los vasos, se ve todo, y colocas la malla. Les diré que estas mallas incluso ya no deberían usarse hoy en día. Nosotros usamos estas mallas, pero ya no. ¿Por qué? Porque los orificios deberían ser más grandes, permitiendo el paso de los macrófagos hacia una buena cicatrización. Cuando los poros son muy pequeños como estos, ya no hay una buena cicatrización. Entonces, demora en cicatrizar, hay dolor. Pero eso no tenemos en el país, porque esas mallas son caras, ¿no? Incluso hay mallas que son, ya, este es el tacker. Incluso hay mallas que tienen ganchitos, que se fijan solas. Ya no es necesario usar este material. ¿Están viendo este tubito? Lo está fijando, ¿no es cierto? Está fijando la malla. Así es, así lo está fijando. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Yo lo cierro todo con el hilo. Que está cerrando con este hilo, yo lo hago todo con eso. Todo el flap lo cierro con el hilo. Y solo la malla lo fijo con el tacker. ¿Por qué? Porque cuando he fijado también mallas sin tacker, pero el tiempo operatorio es más largo, es más tedioso y a veces tienes que hacer una cirugía rápida. Entonces, eh, el tacker te facilita la vida, ¿no? Ahora, hay otros también que hacen con tacker, porque eso pasa en ciudades grandes donde tienen bastante disponibilidad. ¿Qué hacen? Esto, todo lo sellan con el tacker, ¿no? O sea, fijan la malla hacia el hueso, hacia arriba y lateralmente con el tacker, y luego colocan la malla, o sea, ya colocan la malla, este flap que está bajando, es decir, esta paneurosis que está bajando, también lo fijan con el tacker. Entonces, con eso te ahorras un montón de tiempo.
Pero ¿qué ocurre? A veces el táquer también es un cuerpo extraño, sobre todo los táqueres antiguos, ¿no? Que eran de fierritos. Pero los táqueres actuales son también de polipropileno, es decir, como el Vicryl, y se reabsorben en el tiempo. En eso sí conviene hacer, pero en los antiguos no. Pero normalmente yo que hago, o yo que aprendí esto, o lo que me hicieron en un curso que tuve hace poco en Brasil, fijamos la malla con el tacker, obviamente, previamente disecamos bien como se ve en esta imagen, está disecando la malla, esto aquí parece más difícil, pero en realidad es más fácil lo que parece, a menos que sea una recidivada. Entonces, eh, este paciente es bien gordito. Este, aquí es el triángulo de Doom. Mira, este es el hueso. Aquí está una línea. Aquí abajo está el triángulo de Doom, los vasos grandes. Aquí están los vasos epigástricos. Aquí está la zona del dolor. Aquí está la zona interna. Y aquí, este huequito que ven, es el anillo herniario. A través de este protruía la hernia. Aquí no ha entrado a ver el anillo, pero sí, ese es el anillo. Aquí está sacando el lipoma porque está reduciendo la hernia a través del orificio, ¿no? Siempre va a haber un lipoma. Esto se saca o no se saca, está en discusión, pero no tiene diferencia entre que lo saques o no lo saques. Está demostrado con varios estudios, ¿no? Aquí está sacando el lipoma, está reduciendo la hernia por dentro. Entonces, aquí está colocando la malla y está fijándolo con táquer. Miren estas cositas. Estos ya son táqueres especiales, son táqueres de polipropilene, son moraditos. Está fijando la malla y de ahí está cerrando con el mismo táquer. Yo lo que hago ahí es cerrarlo con un hilo, que me parece que va mejor y te practicas también. O sea, es lo bacán de suturar. Porque a veces esto se corre. Una vez por apurada lo hice y se me corrió. Al final tuve que poner puntos. Pero eso es todo. O sea, no es gran ciencia. Es full técnica. Es un montón de cosas de técnica que aprender. Pero cuando ya lo dominas, es recontra fácil, ¿no? Eso es un abordaje posterior, ¿no? Que sería ideal hacerlo en primera intención, pero a veces pasa que no, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué más? Voy a ver mi diapositiva ya. Ya. Las complicaciones de las reparaciones de la hernia inguinal. Puede ser recurrencia, un dolor inguinal crónico, las inguinodinias famosas, que es pregunta de examen también, que van a preguntarles de qué tipo es. Nociceptivo, somático, visceral. Nociceptivo les van a preguntar esto, ¿ya? Neuropático también. Puede haber una lesión de cordón y testículo, hematomas, orquitis, atrofia, trastornos de la eyaculación, división de control referente, hidroceles, descenso testicular, presión vesical. Sí, porque está pues, junto a la vesícula, ¿no? Infección de la herida, seroma. Esta infección de la herida va a aumentar conforme. También por la misma malla aumenta, pero no siempre pasa, ¿no? Seromas, puede haber hematomas, osteitis del pubis. Ahora puede haber complicaciones de la prótesis, es decir, de la malla. Esta se puede contraer, erosionar, infectar, rechazar del mismo cuerpo sin necesidad de infectarse o puede fracturarse, ¿no? En la paroscopía, una lesión vascular, intraabdominal, retroperitoneal, pared abdominal, embolia gaseosa, una lesión visceral, perforación intestinal, perforación vesical, complicaciones del sitio del trocar, hematoma, hernia, infección de herida, queloide, obstrucción intestinal, por adherencias hacia el trocar, diversas, disfunción diafragmática, hipercapnia en general, pueden haber urinarias, cilio paralítico, náusea, vómito, neumonía por broncoaspiración, insuficiencia vascular y respiratoria. Las complicaciones laparoscópicas se pueden prevenir bastante porque es de acuerdo a la técnica operatoria, es de acuerdo a lo que has aprendido en la residencia. Entonces, muchas veces gente que no está bien adiestrada, gente que no opera mucho en la laparoscopía, va a tener complicaciones, ¿no? Pero gente que no, o sea, es una curva de aprendizaje en todas las especialidades, pero más en cirugía, ¿no? La curva de aprendizaje es aquella que obviamente en tu primera cirugía vas a fallar, en la segunda también, en la tercera ya menos, en la cuarta ya menos, en la quinta, en la sexta, en la décima, en la veinteava, ya vas a ser un maestro, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a enseñar, vas a tener una curva de aprendizaje alta. ¿Esa se puede disminuir con varias cosas? Sí, sí, pero ya son cosas de recién. Ahora,
El dolor después de la reparación de hernia inguinal se clasifica como manifestaciones agudas o crónicas de tres mecanismos: dolor nociceptivo, somático, que es lo que más viene en los exámenes, neuropático y visceral. Y lo que les decía, las hernias crurales, que son por debajo del ligamento inguinal. Bueno, eso es todo. He hecho 2 clases, una clase y media en realidad. Espero que les haya servido. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi diapositiva? Ah, ya, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, ocultar. Bueno, estamos avanzando bien, creo. Este hernias inguinales es un tema muy bonito, espero que lo hayan entendido, y más con el video. Cualquier pregunta o situación me hacen saber. Ya hemos terminado la clase porque, bueno, creo que tienen sus prácticas. Son las 7:48, hemos hecho buen tiempo. Y cualquier duda o situación me la hacen saber, por favor, a través de su delegada. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, Muchas doctor. gracias, Sí. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor.